Aquí le tenemos de nuevo el S106 haciendo de las suyas, esta vez con un fallo muy preocupante que vuelve a ponerle en el foco y ha provocado no solo problemas para Renfe, sino vuelto a despertar todas las dudas sobre este polémico modelo de tren que parecía haber dejado atrás los problemas del año pasado, con una nueva incidencia que te cuento en este vídeo. Hace bastante que no hablamos del Abril de Talgo en este canal, quizá el protagonista negativo del año pasado por sus múltiples retrasos, problemas e incidencias y que parecía haber dejado atrás las dudas que arrastraba desde su puesta en funcionamiento. Pero ahora ha sumado una nueva incidencia que ha provocado que Renfe suspendiera por un tiempo la venta de billetes para los servicios ABLO entre Madrid y Barcelona, nada más detectar una fisura en parte de esos trenes, concretamente una anomalía técnica ubicada en el bastidor, un elemento entre el buggy tractor que gobierna la rodadura y transmite el movimiento entre la vía y el tren, incidencia detectada durante una revisión rutinaria el pasado 21 de julio en una de las 5 unidades de la serie que circula por esta línea. La noticia tardó varios días en filtrarse a la prensa y ser confirmada poco después por varias fuentes ferroviarias. Desde ese momento, la compañía pública inició una revisión exhaustiva del resto de convoyes de este modelo para sustituir a aquellas unidades que presentaran este tipo de problemas tanto en esta línea como en las otras por donde circulan, hacia Galicia, Asturias o Valencia, sin observarse ninguna anormalidad, aunque Renfe decidió curarse en salud y paralizar la venta de billetes que eran prestados por este modelo de tren en la Madrid-Barcelona, que prestan en este caso solo servicios ABLO, y adoptar otras medidas a posteriori. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De hecho, en un primer momento se decidió suspender las 4 circulaciones diarias por sentido, unas 32.500 plazas por semana, y como medida adicional, y en colaboración con Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se ordenó la reducción de la velocidad máxima para todos los trenes fabricados por Talgo entre la estación Madrid-Puerta de Atocha y el punto kilométrico 190 entre Ariza y Calatayud a 250 km/h frente a los 300 habituales, medida que genera un incremento en los tiempos de viaje y que al parecer estaría motivada por el estado de la infraestructura en este tramo, algo cuando menos sorprendente. En un comunicado, Renfe aseguró que a través de sus filiales Renfe Viajeros y Renfe Ingeniería y Mantenimiento, en calidad de empresa ferroviaria y entidad encargada del mantenimiento, respectivamente, así como Talgo en su condición de fabricante y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, garantizan que la circulación y operación de los trenes se realiza con total seguridad para los viajeros. De hecho, tras la revelación de la incidencia, desde Renfe se asegura que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del servicio, procediendo a la sustitución de los sistemas afectados y reforzando las revisiones técnicas, de forma que los trenes están operando sin ningún tipo de anomalía desde entonces. Además, se han llevado a cabo inspecciones sobre el resto de los trenes que componen la totalidad de la flota de la serie 106, sin observarse ninguna anormalidad. Tras unos primeros días convulsos y llenos de dudas, la venta de billetes ABLO en la Madrid-Barcelona ha continuado con normalidad y el servicio se mantiene operando según lo previsto. Sin embargo, esta enésima incidencia, quizá la más preocupante de todas al afectar a la seguridad del modelo, vuelve a abrir todas las heridas del año pasado, donde este modelo de tren se convirtió en protagonista habitual y epicentro incluso de la bronca política. Tal es así que hace escasas semanas nos hicimos eco en otro vídeo del canal de la serie de recomendaciones de los propios maquinistas que se habían encargado de analizar el tren para mejorar su confort y calidad, medidas que de llevarse a cabo tardarían muchos meses en implantarse, pero de las que no ha habido novedades. Incluso han sido muy constantes las quejas y advertencias de los profesionales que trabajan en los talleres de mantenimiento de Renfe acerca de este modelo y de los muchos problemas que tiene. Todo en un momento delicado para Talgo, al seguir en plena fase eternizada de cambio de manos, que sigue sin concretarse, por lo que este nuevo incidente, que vuelve a disparar todas las dudas sobre el Abril, no llega en el mejor momento.
Dicho esto, hay que quedarse con lo bueno. La incidencia solo se encontró en uno de los convoyes y fue detectada no solo a tiempo, sino en una revisión previa y habitual, por lo que debemos entender que dichas revisiones son suficientes y con la fiabilidad necesaria para detectar problemas de este tipo y nunca ha habido riesgos en la seguridad. Aún así, hablamos de otra gota en un vaso que está rebosando y que sigue dañando la imagen de Talgo, no solo en España, sino a nivel internacional, por lo que estaremos pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.